La economía. All day long I biddy-biddy-bum, if I were a wealthy man. Bueno, pues vamos a hablar de economía. Susana Criado, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Para ti es una buena noticia que el déficit hasta el mes de septiembre haya bajado un poquito? Sí que es una buena noticia, y hay otra, que es que el PIB ha caído 0,3, un 0,3%, un poquito menos de lo que se esperaba. Bueno. No es para tirar cohetes, pero hay que ver el vaso medio lleno. Bueno, pues así comenzamos, con una Luego ya media, vamos con con una la letra media sonrisa pequeña. y luego ya Sí, vemos los luego vamos con la letra pormenores. pequeña. Francisco Aranda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Uy, Buenas qué tardes. cara. Buenas tardes otra vez desde el coliderato, ¿eh? Ah, bueno, eso por supuesto. Eso por supuesto. Y por no cierto, dura mucho. Y el Atlético de Madrid también quiero recordar que cumplió en Europa, ¿eh? Bueno, sí, por supuesto. Acuérdate que dijiste, a ver qué pasa. La Académica de Coimbra tampoco es que fuera un equipo todopoderoso en Europa, ni muy... Pero bueno, en fin, que os damos la enhorabuena. El 2 Muchas gracias, el día que sea el derbi Real Madrid-Atleti, que va a ser el 2 de diciembre, hablaremos, ¿vale? Bien. Bueno, para ti, ayer conocíamos los datos del el comercio minorista, que estaba bastante disgustados con la subida del IVA. Eso, desde luego, correspondiente al pasado mes, al mes de septiembre, al mes de octubre, perdón, no es muy positivo, sobre todo de cara a la creación de empleo en las pequeñas y medianas empresas. Ayer hablamos con ellas y desde luego estaban bastante disgustadas con la subida del IVA, que han tenido que asumirla ellos entera, claro. Sin duda, es decir, pero ya se dijo en su momento que subir el IVA iba a atacar fundamentalmente a las pymes, las cuales son el 90 y tantos % de nuestro tejido productivo. Y en cualquier caso, eso de que, lo asumen las empresas y entonces no va a actuar sobre el consumo. Vamos a ver, si lo asumen las empresas quiere decir que tienen menos margen. Algunos tienen un margen ya muy ajustado, con lo cual eso en qué se traduce, en despidos. Luego, claro que influye sobre el consumo siempre. Bueno, vamos a preguntarle a Juan Ramón Rayo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Es una buena noticia lo del 4,30 y no sé cuántos por ciento? 4,39. Bueno, 4,39. Es buena noticia, obviamente, que el hecho de que no siga subiendo y que descienda del 4,77 al 4,39, pues desde luego es una buena noticia. Pero hay que ponerlo en su contexto. No, bueno, quiero decir, vamos a ver, yo creo que la noticia es más buena que mala, pero desde luego tampoco de momento, a lo mejor a final de año pues hay que decir otra cosa, pero de momento tampoco es la ocasión para sacar pecho y creer que ya está todo solucionado. Pero nos sitúa en la senda del cumplimiento del límite de déficit en el 6,3%. Eso es lo que falta por ver, porque aunque se ha desacelerado, de hecho, aunque se ha revertido parte del incremento, en cierta medida lo que podemos estar viendo es la convergencia entre el déficit en términos no homogéneos y en términos homogéneos, aunque también cae el déficit en términos homogéneos, pero vamos que con respecto al año pasado, que es la comparativa que cabe efectuar, la que cabe realizar, todavía estamos entre un 10 y un 22% si tomamos el homogéneo o el no homogéneo por encima. Y el año pasado recordemos que no cumplimos. No ya el conjunto de las administraciones. La administración central no cumplió. Tenía que cerrar en el 4,5 y cerró en el 5,10. Por tanto, claro, si ahora hasta el momento seguimos sustancialmente por encima del déficit registrado el año pasado, y además el año pasado no cumplimos con el objetivo de déficit, pues todavía queda un trimestre para ver si cumplimos o no cumplimos, o mejor dicho, si el Estado cumple o no cumple. De momento, la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, lo tiene muy claro y dice que sí vamos a cumplir. Estamos en la senda correcta, así lo muestran una vez más los datos, y que el déficit del Estado está bajo control. Bueno, para ver si está bajo control habrá que esperar a lo que suceda en el próximo trimestre. Desde luego, si la evolución fuera exactamente la misma que la del año pasado, ya podríamos decir que no vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque el año pasado partíamos de niveles más bajos y con la misma evolución del último trimestre no cumplimos. Tradicionalmente el último trimestre es el que más contribuye a que no podamos llegar al límite. Concentra muchos gastos. Lo que pasa es que algunos de estos gastos, por ejemplo, son la paga extra a los funcionarios o a los empleados públicos, que este año se ha suspendido. También la revisión, la compensación de las pensiones, que parece que este año aún no está claro, pero parece que este año se va a trampear para prácticamente no realizarla.
Luego las administraciones pueden haber retrasado muchos gastos, sobre todo en el caso de las autonómicas, el año pasado fue clarísimo, muchos de sus gastos a reconocerlos a final de año para que a lo largo de los 3 trimestres anteriores parezca que han ido cumpliendo, etcétera. Por tanto, desde luego, si seguimos la misma senda que el año pasado, no vamos a cumplir, porque el año pasado se incrementó el déficit del 3,5 al 5,1 en un trimestre, y este año estamos, en el mejor de los casos, en el 3,9. Y recordemos que el objetivo para el conjunto del año es el 4,5. Pero sí es cierto que el gobierno ha tomado ciertas medidas, en junio-julio las adoptó, para tratar de reconducir el déficit en la última parte del año. En concreto ya hemos mencionado pues la suspensión de la paga extra a los empleados públicos, la subida del IVA. Hoy, por ejemplo, hemos conocido que el IVA de septiembre pues experimentó una subida del 12%, lo que pasa que parece ser, aunque haya habido una cierta polémica entre Montoro y Currás, no se han terminado de aclarar, parece ser que no es la recaudación real que se ha experimentado en septiembre, sino parte de la adelantada de agosto y parte de la que viene de las importaciones. Pero habrá que ver, lo conoceremos el mes que viene. De momento, ayer sí conocimos que las ventas de los comercios minoristas caían bastante por encima del 10%. Por tanto, habrá que ver cómo se conjuga muchas menores ventas con más recaudación de IVA. No digo que sea imposible, pero desde luego es una combinación que habrá que ver cómo se sustancia. Currás, aparte de este optimismo de que van a cumplir, ha redoblado la apuesta y ha llegado a decir que vamos a cerrar por debajo la Administración Central del 4%. Es decir, que el déficit va a seguir cayendo desde el 4,4 que está ahora en términos no homogéneos hasta pues por debajo del 4%. O sea que ya todavía ve que va a bajar un poquitín todavía más de en lo que está. Vamos a cumplir con holgura, ha dicho. Y para eso, pues ¿qué hay que esperar? Pues hay que esperar básicamente que la recaudación por IVA siga subiendo, hay que esperar que la recaudación de sociedades y de renta y de personas físicas, IRPF, siga subiendo. De momento sí que se ve una cierta mejora, obviamente como consecuencia de las brutales subidas de impuestos que ha sufrido la sociedad española y que ha empobrecido sobremanera a la sociedad española, pero sí es cierto que la recaudación está subiendo ligeramente con respecto a la del año pasado. Sucede que, aunque el gobierno central cumpliera, es decir, aún en el caso de que efectivamente nos situáramos en el 4,5% en el conjunto de las administraciones públicas, en la administración central, quedaría por ver si el conjunto de las administraciones públicas cumple. Es decir, está bien, obviamente, que una parte de esa administración pública pues haga su parte de los deberes. De hecho, si los hace, pues en parte habrá que felicitarla, aunque desde luego gran parte de esa contribución habrá venido ya lo hemos dicho, de subidas de impuestos y de asfixiar mucho más a un sector privado que cada vez se debilita más, pero la duda es si las otras administraciones cumplen o no cumplen. De momento, por ejemplo, parece que la Seguridad Social no va a cumplir y además que el desvío puede ser importante, porque Fernández Currás ha dicho que precisamente van a cumplir con holgura la Administración Central del 4,5 al 4, ha dicho, ya lo veremos, porque la Seguridad Social tenía previsto cerrar en equilibrio presupuestario y va a cerrar con déficit, por tanto tiene que compensar parte de ese desvío. Hoy hemos conocido, por ejemplo, que el déficit de la Seguridad Social se ha situado en 2.200 millones de euros, la mitad que el déficit del año pasado, y el año pasado, que el saldo presupuestario, porque es superávit, del año pasado, y el año pasado cerró con un déficit de unas décimas. Por tanto, si de momento llevamos por la mitad de superávit, los próximos 3 meses pueden esquilmar notablemente ese superávit, pues porque entre otras cosas está pues la paga extra a pensionistas, la compensación, el desvío por compensación de la inflación, que será muy exiguo este año, pero bueno, ya lo veremos porque aún no hay nada confirmado, pero parece ser que sea exiguo, pero aún así restará desde luego superávit, etcétera. Y luego queda por ver, desde luego, ese gran agujero negro e incierto que son las autonomías. Porque de momento la información que tenemos de las autonomías está completamente manipulada por el hecho de que el gobierno central les ha adelantado grandes cantidades de dinero, con lo cual recordemos que incluso en el primer trimestre del año tenían equilibrio presupuestario y algunas superávit, que parecía que ya teníamos las cuentas. Pues no, es que el gobierno se endeudó para que las autonomías mejoraran sus cuentas, para que presentaran cuentas más presentables.
Lo que pasa que, claro, desde entonces Han tenido que gastar algo. han seguido gastando, en el segundo trimestre ya estaban en déficit, pero veremos cómo sigue siendo o cuál sigue siendo esa evolución. Recordemos que el año pasado la sorpresa nos la llevamos en el último trimestre del año, sorpresa muy negativa, porque hasta el tercero cumplían y parecía que de hecho iban a cumplir si todo seguía como hasta la fecha en el cuarto, pero en el cuarto fue un reconocimiento de facturas impagadas, de gastos realizados, etcétera, enorme, que llevó el déficit de las autonomías a casi el 3%, es decir, a más que duplicar el objetivo de déficit. Y luego hay otro problema, que aún en el supuesto, yo creo que improbable, pero bueno, dejemos la puerta abierta, de que el conjunto de las administraciones públicas cumplan el objetivo de déficit para este año, recordemos que lo importante es que esta rebaja se entienda que es estructural, es decir, que la administración pública se puede autofinanciar por sus propios medios sin necesidad de recurrir a un endeudamiento permanente, que estamos en la senda del equilibrio presupuestario, no que este año hemos conseguido maquillar un poquito el déficit y el año que viene volveremos por las mismas andadas que otros años. ¿Es esto, o son estas cuentas las que acreditan que esta reducción es estructural? Pues yo tengo serias dudas. ¿La subida de impuestos va a ser estructural? Porque entonces el sector privado se puede ir preparando. La reducción o la suspensión de una paga extra a los funcionarios no es estructural. No, por tanto, esa mejora en el gasto que venga por ese lado, pues a ver qué sucede. Luego, la contención del gasto en pensiones también sigue siendo, de momento, a menos que se tomen otras medidas de carácter más estructural, como el adelanto en el retraso de la edad de jubilación, etcétera, sigue siendo coyuntural. ¿Por qué? Porque se congelan este año, pero siguen entrando nuevos pensionistas y, por tanto, el gasto en pensiones sigue aumentando. Con lo cual, aunque es fundamental cumplir el objetivo de déficit y aunque personalmente creo que no lo vamos a cumplir, aunque todo puede suceder, miremos un poco más a largo plazo y tengamos en cuenta que aún en el supuesto de que lo cumpliéramos, si el gobierno no acredita cómo piensa seguir cumpliendo los de los próximos años y cómo mantener estructuralmente rebajado ese déficit, no va a ser una reducción creíble. Sí es cierto que una de las reformas que ha adoptado recientemente pues va bastante en la buena dirección a la hora de permitir cambios estructurales en la administración pública. Y me refiero al reglamento aprobado el viernes pasado y publicado este martes en el BOE para regularizar el empleo público, que es uno de los talones de Aquiles de la administración pública española. Bueno, este reglamento, ya lo dijimos el viernes pasado, llevamos un análisis bastante bueno de Manuel Llamas en Libre Mercado al respecto, pues permite, primero, equipara a las empresas públicas con las privadas a la hora de efectuar ERES y también permite efectuar ERES en la administración pública, lo cual es una novedad bastante interesante y bastante necesaria, por otro lado. ¿Se podrán hacer estos despidos colectivos alegando causas económicas cuándo? Pues cuando hayas, dicen, una insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente. ¿Esto qué significa? Que haya déficit, con lo cual creo que nos podemos tirar unos cuantos años con este supuesto, por desgracia, y que la caída de ingresos con respecto al ejercicio anterior sea del 5%. Es de la administración pública concreta, obviamente, no del conjunto de las administraciones. Por tanto, bueno, si esto permite, pues se han despedido en los últimos meses, en el último año, 200.000 empleados públicos. Habría probablemente que llegar a adelgazar la administración pública en otros 600.000 más. Si esto permite dar salida a esos 600.000 empleados públicos, que no puede permitirse la administración pública española sin exprimir mucho más a los ciudadanos y sin que los ciudadanos, pues económicamente mueran muchos de ellos en el intento, esperemos que sirva para ello y sería desde luego una buena noticia. De momento, sin embargo, ya decíamos que había dudas sobre si esta reducción del déficit era estructural y sobre si España, por tanto, iba a poder financiarse por sí misma en los mercados a largo plazo. Hoy hemos conocido que las principales gestoras de fondos, al menos, tienen ciertas dudas sobre la capacidad de España de estabilizar su deuda en el corto y medio plazo. La mayor gestora del mundo, PIMCO, a través del responsable para la cartera de bonos europea, Andrew Bolles, ha dicho hoy que no van a comprar más deuda pública española por el momento, porque parecía hace unas semanas que el Banco Central Europeo iba a intervenir a corto plazo, que por tanto la prima estaba controlada, pero ahora las incertidumbres ya vuelven porque el Banco Central no está comprando y Rajoy no está pidiendo el rescate. Y hasta que esto no se clarifique, pues desde luego no piensan adquirir más, porque no hay evidencias claras de que el Banco Central Europeo
vaya a estabilizar la deuda y desde luego tampoco confían en que el gobierno por sí mismo, que sería lo necesario y lo interesante, la logre estabilizar. Y otra gestora, BlueBay, también pues ha comentado hoy que no solo no va a adquirir nueva deuda pública española, sino que ahora es el momento de vender deuda pública española, de desprenderse de la deuda pública española. Bueno, estos son los movimientos que luego hacen subir la prima. Por tanto, podríamos encontrarnos con que la prima podría subir o los tipos de interés podrían subir en las próximas semanas. Yo sigo pensando que con el bazooka de Draghi la prima no puede subir mucho porque en ese caso quienes se pongan cortos en deuda pública española, si Draghi entra pueden sufrir pérdidas importantes, pero desde luego llegará un momento en el que ni siquiera el bazooka puede ser suficiente. Sobre todo si otras ideas un tanto peregrinas de nuestro panorama político pues siguen campando por sus anchas, ¿no? En este caso me refiero a la enmienda a la totalidad que Izquierda Unida publicó para los presupuestos generales del Estado y donde hacen o divulgan una idea que ya vienen defendiendo en los últimos meses, como es que hay que impagar parte de la deuda pública española. En concreto defienden, por ejemplo, que todos los intereses de la deuda pública española son ilegítimos, no sabemos muy bien por qué. Es decir, se ve que aquí las leyes, el pensamiento contra la usura y demás, pues ha calado muy hondo en Izquierda Unida. Se ve que nadie puede cobrar intereses por desprenderse de un dinero, por asumir riesgos prestándole a otro su dinero, sus ahorros, y por tanto que los intereses son ilegítimos. Luego propone diferenciar entre el tratamiento que se da a los acreedores nacionales y a los extranjeros. Es decir, a los extranjeros se les puede dejar de pagar y a los nacionales no. Se ve que las viejecitas españolas tienen mayor derecho a cobrar la deuda que las viejecitas extranjeras que hayan comprado deuda pública española a través de, por ejemplo, un fondo de pensiones alemán, que puede haberlos y de hecho los hay. Y por último, su propuesta no solo es este impago de la deuda, sino además pues trata de resolver una cuestión un tanto esquizofrénica, porque claro, si tú lo que defiendes es que hay que impagar la deuda, lo lógico es que acto seguido digas que hay que cuadrar el presupuesto, porque si no quieres pagar lo que te han prestado antes no puedes seguir pidiendo prestado dinero, pero no, Izquierda Unida sigue prestando dinero. Entonces, como supongo que asumen que nadie nos va a prestar, porque obviamente, digamos, el antecedente no es muy bueno, me has prestado el dinero hace 2 días y no te lo pago, vuélvemelo a prestar, no parece que vaya a convencer a nadie, defiende, primero, que el Banco Central Europeo compre deuda en cantidades ilimitadas y segundo, que se creen eurobonos para mutualizar deuda con toda Europa. Básicamente, no pagamos nada de lo que nos han prestado hasta el momento y que los gobiernos y los bancos centrales nos den el dinero. Otras medidas que también propone pues para terminar de convertir a España en un solar. ¿Estos habían bebido antes de proponer todo esto? Agua al menos habrían bebido, supongo. Otra de las medidas para terminar de convertir a España en un solar pues es, por ejemplo, acabar, leo textualmente, con la propiedad privada de las grandes fuerzas productivas y convertir al Estado en el empleador del último recurso. La cuestión es ¿quién paga? ¿Quién paga a los empleados? ¿Quién paga la fiesta, ¿no? Y desde luego, luego la otra pregunta es, ¿y esto que se produce sirve para algo? ¿Tiene algún valor? ¿Tiene mayor valor que el coste que ha costado producirlo? ¿Cómo sabemos todo esto? Porque en el mercado queda muy claro. Pero yo te voy a decir quién paga, porque cuentan que el problema que tiene España no es un exceso de gastos, sino una falta de ingresos. Entonces propone, y atención, propone amplias subidas fiscales, tasa de transacciones financieras, más IRPF, más impuestos de sociedades, nuevo impuesto sobre la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Así que más gasto público y más impuestos. Lo triste es que todo el panorama español se ha escorado a la izquierda, porque recordemos que Izquierda Unida en su programa electoral llevaba un tipo fiscal marginal máximo del IRPF del 50%. Lo que pasa es que, claro, como el Partido Popular le ha pasado por la izquierda y lo ha puesto en el 52%, ahora ya tiene que pedir todavía más. Esto seguramente que habían pedido consulta a Sánchez Gordillo. De todas formas, sois súper generosos. Le habéis dedicado más de 4 minutos a estas propuestas que son, es decir, no tienen ningún sentido, ¿no? Luego, es una bobada. Es una bobada. Es la tercera fuerza política española y en Grecia Syriza también era un partido marginal y luego, precisamente porque no se han hecho las cosas como había que hacerlas, se ha terminado convirtiendo en segunda fuerza política con opciones de convertirse en la primera. Por tanto, bueno, desde luego siguen siendo propuestas muy marginales, pero son las propuestas de una parte importante de la izquierda española. Son muchos votos los de Izquierda Unida, todo eso también es verdad. Yo creo que quien vota este tipo de opciones no es que quiera estas opciones, sino que lo que quiere es castigar a las anteriores, mi impresión. Es decir, nadie en su... Pero puedes votar a otros partidos más sensatos si quieres votar. ¿Cuáles? Es que tampoco hay muchos más. Bueno, no son santos de mi devoción, pero UPyD, por ejemplo, está ahí. Quiero decir, que si quieres un voto de castigo, puedes irte a otras opciones, no a opciones tan disparatadas. Yo creo que un partido como este, por ejemplo, en otras sociedades, Estados Unidos, Alemania, etcétera, no conseguiría el apoyo
existir existen, pero no conseguiría el apoyo que tiene en España, ya no digamos en Grecia, esta opción de izquierda radical. Y eso también, de cara al exterior, pues es una... Bueno, una me parece apasionante los postulados de Izquierda Unida, pero desde luego yo creo que como vamos a estar todos absolutamente de acuerdo en nuestra opinión sobre ellos, pues bien, ya les hemos hecho un hueco, que hemos hablado ya bastante de ellos. Traslado una pregunta. Si el gobierno dice, como ha dicho hoy la secretaria de Estado de Presupuestos, la señora Marta Fernández Curras, que vamos a cumplir efectivamente, que estamos en la línea de cumplirlo, incluso del déficit de la Administración Central del Estado, bajarlo por debajo del 4% o ponerlo en el 4%. ¿Por qué se ha pedido una flexibilización del límite del déficit? Y doy una impresión, porque me estaba haciendo la pregunta y digo, bueno, pues efectivamente a lo mejor puede ser porque las ayudas a la banca van a computar al final como déficit y por eso al final se dice que el déficit del Estado pues podría ser la flexibilización hasta el 7,4%. Pero si vamos a cumplir, pedimos una flexibilización solo por lo que se va a ayudar a la banca o porque estamos tocando todos los palos. Decimos que lo cumplimos, pero por si acaso decimos que no. Ya sé que la pregunta es, a lo mejor no tiene respuesta, pero como yo me la hago, pues oye, yo quiero pues la traslado, ser que sois expertos. Bien pensada y quiero creer que dentro del gobierno se está intentando lanzar un mensaje de confianza en las reformas que está poniendo en marcha. Confianza dirigida a todos los sectores, al sector empresarial y también a todos los ciudadanos. En esa línea interpreto hoy las declaraciones de la señora Curras diciendo que el déficit está bajo control, que me parece que es decir mucho. Simplemente con este dato yo creo que habría que sustentarlo un poquito más y también en ese mensaje de confianza y de que estamos haciendo lo correcto y los sacrificios que están poniendo en marcha y que estamos asumiendo todos los españoles pues están dando resultados. Interpreto también las declaraciones ayer de Fátima Báñez cuando hablaba de que bueno, las cosas no están tan mal y que ve algún brote verde. Por pensar y ser bien pensada, porque por otra parte me hierve la sangre y digo, a ver, ¿cómo Fátima Báñez, 48 horas después de conocer que la tasa de paro está rozando los 6 millones de personas, que estamos al 25%, que esto es una auténtica sangría, se atreve a decir que, bueno, las cosas no están tan mal? O cómo, teniendo un déficit en el 4,39%, que todavía es mucho y que todavía hay que ver, como decías tú, el lado oscuro que son las comunidades autónomas con ese gran agujero que vemos que una sí, otra también. Andalucía ha pedido no sé cuántos mil millones de euros. Cataluña ha perdido 5.500 millones de euros porque no llega. Asturias, lo están pidiendo absolutamente todas las comunidades autónomas. Pues quiero pensar que dentro del gobierno pues están intentando mandarnos un mensaje de confianza y decir, estamos haciendo lo correcto y estos esfuerzos están mereciendo la pena, pero me parece demasiado aventurado. A ver, yo respecto a las declaraciones de Fátima Báñez... Señales esperanzadoras, dijo ella. Lo de los brotes verdes era cosa de Elena Salgado. Lo dice poco después de conocer que la tasa de paro en nuestro país es del 25%, algo histórico. A ver, yo insisto, yo de las declaraciones de Fátima Báñez no voy a decir nada porque, creo que es una persona sensata, solvente, muy trabajadora y es quien ha puesto en marcha, en mi opinión, la única reforma que más ha avanzado en este primer año de legislatura del PP. Y bueno, todo el mundo tiene derecho a equivocarse y en mi opinión es la primera equivocación que tiene. No solamente por la gravedad del porcentaje de tasa de paro de nuestro país, sino porque cómo es esa tasa de paro. Es decir, es que de los 6 millones de desempleados aproximadamente que tenemos, la mitad son desempleados estructurales. Es decir, que va a ser prácticamente imposible que vuelvan al mercado de trabajo, sobre todo porque en el siguiente espacio, en el siguiente tirón de nuestra economía, vendrá a través de una economía basada más en la innovación, más en la tecnología, y esa es una economía poco intensiva en mano de obra. Por lo tanto, hay aún más facilidades, es decir, va a haber más problemas para que esos 2,5 millones de personas se integren en el mercado de trabajo de forma rápida. Y respecto a las declaraciones de hoy, yo creo que no son de consumo interno. Yo creo que las declaraciones que ha hecho la Secretaría de Estado van más dirigidas a Bruselas, a transmitirles confianza en el sentido de que las reformas que han acometido en los primeros meses del gobierno de Mariano Rajoy van a dar frutos y gana tiempo hasta enero, febrero, que se sepa realmente cómo hemos terminado el año. Pero mi impresión es que van dirigidas a Bruselas, va dirigido a Draghi, va dirigido a Merkel, pero no son para consumo interno. Sobre todo si es una hipótesis, en los próximos meses se espera pedir el rescate y suscribir el memorándum de entendimiento. Claro. Plan, no nos exijáis más reformas porque de hecho ya estamos cumpliendo. Lo que sucede es que
aquí se juegan ya toda la credibilidad que les queda. Quiero decir, ya han perdido gran parte de su credibilidad, pero podrían mantener alguna si si no vamos a cumplir el déficit y lo fueran reconociendo ya. Pero claro, que a 3 meses de cerrar el año digan taxativamente que vamos a cumplir, como luego no cumplamos. No, pero yo creo que lo que hace la secretaria de Estado es una lectura también yo creo que hay que entender en clave, por supuesto económica, pero también, también política, porque ella cuando da la cifra, da la de la Administración Central del Estado. Si, como decías tú, Juan Ramón, efectivamente las autonomías se desvían muchísimo del límite impuesto, es 1,5%, si no me equivoco. Bien, si se desvían mucho de ese límite impuesto, al final lo que podrá decir el Estado es: la Administración Central del Estado, en lo que a nosotros compete, efectivamente hemos cumplido. Los que se han desviado y han obligado a que la cifra de déficit se desvíe hasta el 8%, pongamos por caso, si es que sucede, que de momento dicen que no va a suceder, van a ser ayudas a los bancos que computan como déficit, autonomías que no han cumplido con lo que se les había pedido, o por ejemplo también ayuntamientos, aunque es verdad que los ayuntamientos sumarían alguna décima al límite de déficit y tampoco sería mucho, pero yo creo que esa lectura también es... Pero vamos a ver, políticamente, luego... no, a mí no me convence. Es decir, políticamente no se puede presentar Mariano Rajoy dentro de 4 meses en Bruselas y decir: yo he cumplido, pero mis comunidades autónomas no. Eso no es... Sí, no. Los españoles pueden echar la culpa a las comunidades autónomas que se han desbordado, no, ya no. Las autónomas están gobernadas en ya no, Susana, ya la responsabilidad fiscal, la responsabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas es del gobierno central. Es decir, sobre todo cuando está en la mitad de ellas rescatadas. Efectivamente. Es decir, lo que no, la responsabilidad es el reino del gobierno de España. El reino de España es el que se presenta en Bruselas, no el Estado central. Bien. Es el reino, que es el responsable del gasto central, autonómico y local. Y más aún cuando tiene medio país intervenido y le ha hecho préstamos. Es decir, tiene la coartada perfecta para ajustarle. Tiene mayoría absoluta y tenía en su poder, con esa mayoría absoluta, de coger el toro por los cuernos y solucionar esta crisis no con mantequilla y sí a cañonazos, como dice Manuel Pizarro, y meterle mano de una vez por todas al Estado de las autonomías. Y es lo que está dejando hacer y dejando... Por eso hoy Fernández Currás, lo que yo digo es que mi impresión es que ha ganado tiempo y credibilidad de cara a pedir al siguiente memorándum que le tienen que dar. Es decir, es como si yo te pido un crédito y te digo, bueno, te voy a pedir otro, pero ojo que mira que ya en vez de 2 coches ya tengo 1, o sea que te estoy dando más credibilidad a la hora de cuando me des el siguiente préstamo, tampoco me pidas muchísimo más, porque sabes, estoy transmitiendo que soy responsable en mis gastos, ¿no? Pero insisto, si luego no cumplimos, no ya el conjunto de las administraciones públicas, quien puede no cumplir también la administración central, como luego ni siquiera cumple la administración central, es que habrán perdido ya toda credibilidad que les quedaba, porque insisto, es que estamos a 3 meses de cerrar el año, no es que estemos en febrero o en marzo, donde no tienes todavía los datos y haces estimaciones a medio plazo, no, aquí ya tienen los datos y ya saben realmente, vamos, con bastante aproximación, si van a cumplir o no van a cumplir. Entonces, decir hoy que van a cumplir, si luego no cumplen, y además si no cumplirán ya por bastante, sería claro, pero quiero decir, yo lo que quiero poner sobre la mesa es: van a cumplir, vale, perfecto, vamos a cumplir, bien, llegaremos al 6,3%, pero hemos pedido una flexibilización, ¿por qué? Claro. O sea, es que eso es lo que a mí no me cuadra. Porque jugamos a todos los palos, Juan Pablo. Además habrá que ver el término, la flexibilización que se pide, porque una hipótesis es que es para los bancos, pero cuidado, porque la flexibilización no solo es para este año, también es para el año que viene, para el siguiente, etcétera. Es verdad que el rescate se va a prolongar, pero en teoría también nos están diciendo que los costes del rescate no van a ser para el contribuyente, porque aquí no va a haber pérdidas. Por tanto, si no va a haber pérdidas, tú esto no lo has de imputar, no lo vas a imputar como déficit. Si lo imputas como déficit es porque hay pérdidas. Por tanto, o bien nos engañan en un lado o nos engañan en el otro, porque recordemos que las ayudas de los bancos no van a déficit a menos que no se consideren pérdidas irreversibles en el capital. Por tanto, si se consideran pérdidas irreversibles en el capital es porque hay pérdidas. Y por tanto, si la flexibilización es por estas pérdidas a los bancos, nos habrían engañado en un lado. Y si no es por estas pérdidas, que es la hipótesis casi peor, es porque esperan que no vayamos a cumplir ni el de este año ni el del año siguiente. A ver, los rescates directa o indirectamente los pagamos los ciudadanos. Lo avalas, eso es evidente. Lo avalas. Si no fuera a costar dinero,
Lo avalo y lo pago porque por culpa de un rescate, por culpa de que el país está como está, hay empresas que están cerrando, sí. Hay gente que está yendo al desempleo, lo estamos pagando. Sí, no, efectivamente. Lo estamos pagando, caramba. Si fuera un negocio tan seguro y tan rentable, lo haría el sector privado, ¿no? El hecho de que lo tenga que hacer el sector público es porque no es rentable en su mayor parte y por tanto porque se quieren socializar pérdidas. Perdona, Juan Ramón, es que son y 39 y hay una cosa que... Bueno, vamos primero con la prensa y así, porque como tenemos este 43, así vamos más rápidamente. ¿Qué trae la prensa mañana? Muy bien, pues el Economista dice, Economía prevé que la caída del PIB se contenga este año en el 1,3%, noticia que sigue, a la que ha comentado antes Susana, de sí. Expansión. La caída del PIB se frena al bajar un 0,3%. La verdad es que en este sentido... Si estos datos finalmente se confirman, porque luego recordemos que hay revisiones y demás, y que sí, puede haber un cierto desvío, y la verdad es que si tú comparas estos datos con otros indicadores de actividad, pues bueno, hay cierto margen de dudas, pero si estos datos se confirman, lo que podrían estar indicando, habría que verlo, es una cierta estabilización del sector privado, a la que habría que sumar el buen dato en el comportamiento del sector exterior, que desde luego es la única luz verde en este momento, clara luz verde en este momento de la economía española, el indicio de estabilización del empleo privado en España, porque es cierto que hemos llegado casi a 6 millones de parados, pero fundamentalmente por destrucción de empleo público, que es necesaria y que hay que ahondar en ella, y luego pues esta moderación en la caída del PIB, que, insisto, indicaría, aunque hemos de conocer el desglose y demás, podría indicar esto por darle un mensaje optimista. No de los datos que se publicaron el viernes de desempleo, tú te lo sabrás mucho mejor, hay dos pequeñas lucecitas verdes dentro de lo dramático y de lo bárbaro que es el dato. Uno de ellos es el número de personas que se han dado de alta en el régimen de autónomos, que fue en el tercer trimestre del año en 65.000. De esas 65.000 hay 9.000 que han dado empleo a otras personas, y luego hay otro dato que es en el último año, de cada 4 empleos destruidos, 1 pertenece al sector público. Si la destrucción de empleo empieza a ir más por ahí y menos por el sector privado, yo creo que a ver si empezamos a ver... alguna esperanza. Hemos dicho que el sector privado ha hecho el ajuste, claro, y es ya el primero que va a comenzar a asomar la cabeza. Y también por empleos. El sector privado es el único que no puede pedir rescates y decir, oiga, que me estoy pasando, pero déme usted más dinero, que ya el año que viene ya veremos qué pasa. Y ahora falta que el ajuste vaya por el sector público, que es lo que no podemos pagar. Oiga, que me he equivocado, que en vez del 6% he perdido el 8%, pero usted sígame dando dinero. Es el único que no puede hacerlo. A este respecto, Rodríguez Brown tiene una ley que es bastante interesante, que dice que el sector privado se ajusta mucho y habla poco, y el sector público se ajusta poco y habla mucho. Eso es verdad. Entonces, pues aquí desde luego se cumple, ¿no? Y respecto al déficit, Juan Ramón, yo creo que hay dos aspectos que hay que diferenciar. Uno es el déficit coyuntural de este año, que efectivamente es prioritario políticamente, económicamente, etcétera, etcétera, pero ¿y a medio plazo quién está trabajando para medio plazo? Es decir, porque si llegamos, si vamos a pensar que llegamos, pero llegamos ajustadísimos, con impuestos por todos los sitios, y el año que viene, ¿qué? Quitando pagos quitando pagos, efectivamente, de manera coyuntural. ¿Y el año que viene qué? Es decir, ¿qué se está haciendo para que haya más tejido productivo? Solo piensa de cumbre en cumbre y de elección en elección. Hemos terminado de las elecciones vascas y de las elecciones gallegas, y ahora el siguiente punto de atención y los siguientes mensajes van destinados a Cataluña y a las elecciones del 25 de noviembre. Y el siguiente mensaje, ahora con el déficit o lo que sea, va a la siguiente cumbre de la Unión Europea. Parece que las propuestas y la política del gobierno en todas las materias va destinada en el corto plazo a aguantar, a sobrevivir. Necesitábamos y seguimos necesitando un cambio muy profundo en el modelo de Estado que tenemos, y es que reduzca el déficit estructural. Pero eso es una reforma estructural, claro, y reforma estructural estamos viendo muy poquitas. Han sido, voy a parchear esto de aquí, esto de allá, voy a subir este impuesto, voy a bajar este gasto, solo este año, en teoría, y a ver si así cumplo. Pero claro, eso es eso es lo que y con esto ya ponemos el punto final, que si no llegamos a la cultura. Hoy Pedro Passos Coelho, el líder portugués, ha dicho que ha recortado tanto en 2011 y en 2012 que lo que tiene que hacer a partir de ahora ya no puede recortar más, no puede sacar más de ningún sitio. Lo que tiene que hacer es una reforma profunda del modelo de Estado que es Portugal, porque si no, no van a llegar a ningún lado. Lo cual, hombre, pues sabiendo lo que están haciendo ya también nuestros vecinos lo cual tampoco podíamos ser... no deja de ser indicativo de lo que entiende esta gente por recortes, porque es que el primero de los recortes debería ser un cambio en las funciones que desempeña el Estado, y quitar funciones, quitar
grasa. Esa es para mi cumplir. pregunta. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no habíamos empezado por ahí? Es Pues decir, la vamos a dejar en el aire, que no tenemos tiempo para más. Francisco, le deseo buena suerte al Atlético de Madrid en su próximo muchísimas enfrentamiento. gracias. Al Madrid también se lo deseo yo, ¿eh? Muy Que bien, conste. que será mañana en Copa del Rey. Hasta luego, buenas noches. Muy Susana, bien. un abrazo, gracias. Un abrazo, adiós. Juan Ramón, mañana más Nos vemos noticias. Un abrazo, mañana, adiós. muy bien. Tenemos que hacer una pequeña pausa y empezamos con la cultura. Es la noche de César, con Juan Pablo Polvorinos. En Securitas Direct